Muy buenas noches, amados hermanos. Tengan todos ustedes. Dios les bendiga todos los días de sus vidas. Bendiciones espirituales. Saludos a los amigos. Saludos a la familia. Que Dios les bendiga también. Esta semana vamos a tocar un tema muy bonito, muy interesante, maravilloso, que nos va a permitir edificarnos en nuestra vida espiritual. Cuanto más conocimiento adquirimos, el conocimiento de Dios, eh, nos hace firmes en nuestras convicciones, de estar inmersos dentro de la fe y vivir en la esperanza. Eh, el título de esta enseñanza lo puse La Roca, y como punto de partida vamos a abrir la palabra del Señor en Números capítulo 20, y lo vamos a dividir el tema en dos partes. La primera parte lo vamos a leer del 1, Números capítulo 20, del 1 al 9. Dice así la palabra del Señor. Llegaron los hijos de Israel, toda la congregación, al desierto de Sin, en el mes primero, y acampó el pueblo en Cades, y allí murió Miriam. Bueno, aquí en nuestro idioma es María, pero en hebreo es Miriam. Y allí fue sepultada, porque no había agua para la congregación. Se juntaron contra Moisés y Aarón. Presten atención acá en este versículo 2. Hay dos personajes ahí, los hermanos, que son Moisés y Aarón. No pierdan ustedes de vista que el Señor, cuando se va a dirigir, se dirige a los dos. Y habló el pueblo contra Moisés, diciendo: ojalá hubiéramos muerto cuando perecieron nuestros hermanos delante de Yahweh. ¿Por qué hiciste venir la congregación de Yahweh a este desierto? ¿Para que muramos aquí nosotros y nuestras bestias? ¿Y por qué nos has hecho subir de Egipto para traernos a este mal lugar? No es lugar de sementera, de higueras, de viñas, ni de granadas, ni aun de agua para beber. Y se fueron Moisés y Aarón delante de la congregación a la puerta del tabernáculo de reunión, y se postraron sobre sus rostros, y la gloria de Yahweh apareció sobre ellos. Y habló Yahweh a Moisés diciendo: toma la vara y reúne la congregación, tú y Aarón, tu hermano, y habla a la peña a vista de ellos, y ella dará su agua, y le sacarás agua de la peña, y darás de beber a la congregación y a sus bestias. Entonces Moisés tomó la vara de delante de Yahweh como él le mandó. Hasta ahí vamos a parar y vamos a ver qué cosa lo que ha pasado aquí. Siempre es recomendable que cuando leamos la palabra de Dios, la Biblia, las Sagradas Escrituras, cuando lo leamos, nunca perdamos la dirección
de ver la conducta de Dios. ¿Cómo lo aplica en el ser humano? Mayormente cuando nos quedamos distraídos en la lectura, nos concentramos los milagros, los hechos, las circunstancias en el profeta, en el personaje, y nos quedamos en la historia, siempre pensando, por ejemplo, en este caso, en Moisés y en Aarón, en Josué, en Jeremías, Isaías, y siempre estamos ahí, y nos olvidamos de que toda esta historia es con relación a nuestro Creador. Entonces lo que debe de primar en nuestra cabeza, en nuestro pensamiento, en nuestro corazón, es la acción que Dios va a tomar sobre el hombre. Entonces, nunca perdamos el hilo en eso del inicio hasta el final, para ver cómo nuestro Dios, cómo nuestro Padre actúa sobre nosotros. Entonces, eso es mirar a Dios en un sentido horizontal y no mirar, lo correcto es mirar a Dios en un sentido vertical. Y en segundo plano es mirarle a Dios sobre la conducta del ser humano, puesto que la conducta del ser humano es vulnerable porque no somos perfectos, ¿no? Y por motivos de la fuerza de voluntad, de la convicción, de la perfección, del apoyo del Espíritu de Dios, ¿no? Dios se manifiesta en nosotros, en este cuerpo, en esta alma imperfecta. Pero lo perfecto es allá en el reino de los cielos. Dicho esto, hermanos, vamos a ver aquí, miren ustedes, en este momento la mente se me viene, yo no puedo entender, es una forma de expresión la mía, yo no puedo entender cómo este pueblo haya visto, después de ver la manifestación de Dios, cuando se logró desprenderse de la rebeldía de Faraón, vieron a través de sus propios ojos las plagas que Dios había mandado al imperio de Faraón, al imperio egipcio, para conseguir la libertad de ellos. Ellos mismos han presenciado cómo se abren las aguas para que ellos puedan pasar, y el ejército que estaba atrás del ejército egipcio, Dios le cerró las aguas para que mueran y se ahoguen. No puedo entender que durante esos caminos, durante el camino en el desierto, Dios se había manifestado varias veces. Sin embargo, aquí, en este tramo del desierto, es muy posible que los rebeldes del pueblo hebreo habrán tenido a alguien quien hable, un cabecilla, un perturbador, y diga pues, ¿por qué nos has hecho subir de Egipto para traernos a este mal lugar? No es lugar de cementeras, de higueras, de viñas, ni de granadas, ni aún de aguas para beber. Al tercer día, cuando ellos salieron a camino por el desierto, al tercer día, les faltó agua. Y cuando encontraron el río, estaba manchado de sangre. Entonces ahí hay una manifestación de Dios con Moisés. Y fue la primera murmuración de que el pueblo hebreo comenzó a hacer contra Moisés, a pesar que habían visto maravillas del Señor. Entonces, Yeshua le dice en palabras comunes, no tengo aquí yo la lectura, estoy hablando así de lo que yo me estoy acordando en este momento.
Dile a este pueblo de que yo estaré en todo el camino. Dile a este pueblo que confíen en mí. Yo estaré siempre con ellos. En el día les va a orientar una nube y en la noche les va a iluminar un fuego para que se orienten que era el mismo Dios que estaba guiándoles. Pero aún así, la expresión de esta lectura del capítulo 20 de Números, en el 4, ¿por qué hiciste venir la congregación de Yahweh a este desierto? Y todos los demás versículos aquí, claramente hay una expresión carnal. Yo le digo una expresión carnal, una expresión de nuestra propia razón, una expresión que sale de nuestra condición de ser imperfecto, sin ningún remordimiento, de una irresponsabilidad tal del pueblo hebreo, que aún viendo el poder y la manifestación de Dios, el pueblo continuaba rebelándose contra su Creador. Pero aún así, por la misericordia del Señor y por la promesa dada a Abraham, que le dice, mira esta tierra, donde ellos estaban ya caminando, a Abraham en el pasado le dice, mira esta tierra. Cuando Lot escoge el valle bonito que se va a Sodoma, mira esta tierra, le dice. Allá donde yo te voy a mandar es la tierra prometida, donde produce leche y miel. Toda esta historia es codificada, hermanos. Entonces, ya estaban yéndose porque el Señor estaba cumpliendo con su promesa, pero aún así este pueblo, teniendo la historia de generación en generación de la manifestación de las maravillas del Señor, actúa en esta condición tan fría y tan rebelde contra su Creador. Ahora, cuando a nosotros nos sucede esas cosas, ¿qué podemos pensar? Después que de algunos o muchos años hemos conocido a Cristo y hemos aceptado al Señor como nuestro único Salvador, y hemos visto maravillas en los cambios en nuestra vida diaria, muchas veces actuamos de esta manera, así como el pueblo rebelde, hablando en nuestra propia carne, discutiendo y luchando contra nuestro Creador. Pero no sabemos en ese momento el pensamiento de Dios, por qué motivos permite que Dios lo haga eso. Entonces aquí tenemos, por ejemplo, de que ellos estarían pasando por pruebas. Pero ojo que la prueba en el idioma hebreo es diferente. Que la prueba, nosotros entendemos que es como un ensayo para ver la capacidad de una persona, ¿no? Para ver su calidad de esa persona. Pero más claro, en hebreo dice refinamiento. Refinamiento. Y el sonido de la gramática de prueba es nisá. Nisá. Significa refinamiento. Entonces, cuando se ve las Sagradas Escrituras en hebreo, es refinamiento. ¿Y qué significa?
perfeccionar algo adecuándolo a un fin determinado. Dar o dotar de experiencia, y la experiencia produce pues un aprendizaje. Entonces, si Dios no miente, Dios es perfecto, Dios es justo, ¿por qué motivos ese pueblo hebreo en esos momentos no pudo pensar que siquiera estaría pasando por un refinamiento? ¿Recuerdan ustedes cuando los príncipes del pueblo hebreo fueron como espías, vinieron desalentados? Pero Josué y Caleb ya habían visto maravillas del Señor y nunca se habían olvidado en su día a día. Y ellos continuaron persistiendo en su fe y en su esperanza. ¿Por qué? Porque la palabra del Señor dice que tenían otro espíritu. Porque 10 vinieron desanimados, pero ellos estaban con esa esperanza. ¿Por qué? Porque ellos dijeron, nosotros estamos con Dios, con Yahweh. Confiemos en Él porque Él no se olvida de su promesa que ha hecho al pueblo. Entonces, ellos se quedaron vivos después que el Señor les mató a los 10 príncipes del pueblo de Israel. Ahí tenemos, hermanos, el resultado. Entonces, continuando de la prueba, relacionado al refinamiento, si ustedes se han dado cuenta de que muchas veces nosotros estamos en esta condición, pero lo que debemos de esperar en la condición de ser hijos de Dios, lo que debemos de esperar no es el abandono de Dios para con nosotros, sino que debemos de esperar un resultado del Señor. Entonces, y ese resultado es que Dios con ese refinamiento nos está poniendo en una posición para que Él se haga mostrar a través de un milagro. A través de un milagro. La palabra milagro en hebreo se usa para dos sentidos. El asta. ¿Recuerdan ustedes qué cosa es el asta, no? Un asta ahí para colgar algo, un asta, ¿no? Y también milagro. Y en hebreo se llama nest. Nest. O sea, se puede usar para milagro o se puede usar para referirnos a la palabra de hasta. No hasta en el sentido de tiempo, no, sino hasta en el sentido de colocar una bandera allá en el asta, no en la punta, en ese sentido. Entonces, net es milagro. Y en este momento estamos usando nest con relación a milagro. Entonces, ¿cuántos tipos de milagros puede haber? Tenemos los milagros a partir de que proviene de la naturaleza. Vamos a hacer un ejemplo. Si no llueve en un lugar, por ejemplo,
característicamente, a través del tiempo de los años, vemos que hay lugares que no llueven nunca. Y de un momento a otro el Señor se manifiesta, o podemos decir, Señor, yo estoy en este lugar desierto, estoy de sed, Señor, y yo sé que tú nunca haces llover en este lugar, Señor, pero tu siervo, Señor, la familia acá toda que estamos aquí, Señor, estamos de sed, estamos perdidos. Señor, manifiéstate, Señor, y haz llover, te lo pido por misericordia. Y de un momento a otro, vienen las nubes oscuras, las nubes blancas, se mezclan y viene y aparece una torrente de agua. Eso de ahí, milagros originados a través de la naturaleza. Entonces decimos, Señor, gracias. Este es un milagro, milagro de la naturaleza. El otro segundo milagro, hay milagros inexplicables, que no se puede explicar más que sobrenatural, que no es parte de lo común. Y eso mayormente está encuadrado en los asuntos de, un ejemplo, ¿no? Eh, en la línea católica, en la religión católica, a veces ven figuras y en la pared le ven a la Virgen, a la Virgencita y tal y todo el mundo alucina, ¿no? Y de repente están viendo. Y luego viene una investigación de los sacerdotes ahí, viene un proceso de investigación de servicio de inteligencia y tienen que probar y se demoran años para que esa persona que vio algo sobrenatural puedan afirmar que haya visto y luego pues lo aprueban que fue un milagro y que esa persona tiene un determinado poder y lo canonizan y lo califican recién con el título de santa. Entonces, de esa manera podemos decir un milagro inexplicable, ¿no? Y en la tercera clasificación podemos colocarle al milagro verdadero. ¿Cuál sería el milagro verdadero? El milagro verdadero es todo lo que concuerda con las sagradas escrituras, ¿no? Trayendo algo natural o trayendo algo, fíjense ustedes en esta palabra, no se olviden, o trayendo algo espiritual. El milagro verdadero es lo que está de acuerdo con las sagradas escrituras. Puede traer algo natural o puede traer algo espiritual, la manifestación, quiero decir. Y en esta conducta del pueblo hebreo, en la lectura del capítulo 20 de Números, podemos ver que el pueblo en sí, en el tipo de su expresión, lo está provocando y le está desafiando a su creador. Y esa provocación en hebreo se llama Mashá. Mashá. Es un sonido tipo M-A-Z-A-H. Ese es el sonido que bota las letras del hebreo en el momento de la expresión. Y nosotros lo escribimos en español al silabeo que escuchamos. Mashá. Muy bien. Puede ser también que cuando se ve esta manifestación, esta reacción, es muy posible que de repente puede ser que estemos en una guerra espiritual para mostrar que ante Dios no nos podemos torcer. Es una guerra espiritual, ¿no?
Hacemos un ejemplo con la historia de Job, cuando el diablo le dice al Señor, mira, este hombre no blasfema contra ti porque, porque tú le das todo. A ver, quítale para que veas cómo reacciona, ¿no? Entonces puede haber una guerra espiritual en esos momentos. O de repente, con estas necesidades que el Señor colocó provisionalmente a este pueblo hebreo en medio del desierto, también nos quiere enseñar algo para nosotros. O también nos quiere hacer ver que verdaderamente estamos caminando fuera de sus sendas. Fuera de sus sendas. Entonces, un creyente, amados hermanos, maduro, experimentado, sabe examinar lo que piensa su corazón, asesorado por el Espíritu de Dios, y tiene la capacidad de discernir de que está yendo por mal camino. Tiene la capacidad de entender que no es asiduo a la lectura de la palabra del Señor para entender y se olvida de las cosas y las manifestaciones del Señor. O también puede entender de que el Señor me está refinando. O también puedo entender de que verdaderamente hay una guerra espiritual. Esa enseñanza es lo que nos trae esa parte de la lectura que hemos hecho. Ahora, aquí el Señor está diciendo en la lectura, en el versículo 8, toma la vara y reúne a la congregación. Toma la vara y reúne a la congregación. Y tú y Aarón, tu hermano, y hablad a la peña, a vista de ellos. Ya. Vamos a concentrarnos en la peña. Cuando, cuando colocaron esta palabra de peña en nuestro idioma español, el traductor, desde sus orígenes en nuestro idioma, nosotros podemos ver diferentes tipos de piedras. Pero cuando vamos a expresarlo decimos es una piedra. Pero en hebreo lo clasifica la piedra. Lo clasifica. Entonces en hebreo hay tres tipos de piedra. Presten atención, hermanos. ¿Por qué? Porque nosotros vamos a ver en la lectura de nuestro idioma, vamos a ver la peña o el texto va a decir la piedra o va a decir la roca. Pero ¿cuál es la diferencia entre ellos? Y en nuestra mente hace como que si fuese una sola cosa. Pero en hebreo está clasificado. Vamos a ver. Vamos a ver qué cosa es lo que dice. La primera piedra, el sonido en hebreo es Sela. S-E-L-A. Presten atención o anoten para que ustedes no pierdan la hilación de la enseñanza. Esta piedra que se llama Sela, está clasificado como la palabra Sela, es aquella que nosotros conocemos como la roca porosa. Como la roca porosa. O podemos también decirlo roca. Vamos a quedarnos con la palabra roca. ¿Por qué? Porque la enseñanza siempre en la palabra del Señor se dirige como roca. Entonces, la roca porosa, y ustedes saben bien, hay una roca que tiene sus huequitos ahí, sus huequitos, eso le llamamos nosotros la roca porosa. Pero, pero no decimos la roca porosa, decimos piedra simplemente. Pero aquí
La otra roca es la roca sólida, la pesada, la que no tiene, la que es lisa, que tiene diferentes formas. Esa roca lisa pesada se llama Shut, S-H-U-T. Es la roca sólida. Y la otra roca es la roca Sela, que es toda roca porosa. Espero que ahí entiendan. De nuevo, Sela es la roca porosa y Shut son las rocas sólidas. Y la palabra Eden en hebreo está refiriéndose a la piedra labrada, a la piedra trabajada. Ahora sí, entendemos. Sela, roca porosa, Shut, roca sólida y Eden, piedra labrada. Muy bien. En la lectura de Números 20, en el versículo 8, Números capítulo 20, versículo 8, dice, toma la vara y reúne a la congregación, tú y Aarón, tu hermano, y habla a la peña. ¿A cuál de las piedras que acabamos de hablar se está refiriéndose? Se está refiriéndose a la piedra Sela. ¿Qué quiere decir? Se está refiriéndose a la piedra porosa. ¿Nos entendemos, hermanos? Se está refiriéndose a la piedra porosa. Muy bien. Ahora vamos a Éxodo 17, versículos 5 al 7. Éxodo capítulo 17, 5 al 7. Y Yahweh dijo a Moisés, pasa delante del pueblo y toma contigo de los ancianos de Israel y toma también en tu mano tu vara con que golpeaste el río y ve. He aquí que yo estaré delante de ti allí sobre la peña en Horeb y golpearás la peña y saldrán de ella aguas de lo natural y beberá el pueblo. Y Moisés lo hizo así en presencia de los ancianos de Israel. Y llamó el nombre de aquel lugar Mashá y Meriba, por la rencilla de los hijos de Israel y porque tentaron a Yahweh diciendo, ¿está pues Yahweh entre nosotros o no? Ahí también el pueblo hebreo se puso malcriado contra su creador. Ahora, presten atención, cuando dice, y golpearás la peña, ¿a qué piedra se está refiriéndose? Se está refiriéndose a la piedra Shut, que viene a ser la piedra lisa, no a la Sela que es en Números capítulo 20 que estamos leyendo, ¿no? Números capítulo 20. En el versículo 8 se refiere a la piedra Sela. Y cuando estamos leyendo ya ahora en Éxodo capítulo 17, 5, 7, se está refiriéndose a la piedra sólida que es el Shut. Entonces, son dos tipos de piedras diferentes. Entonces, ¿qué ha pasado con el agua? ¿Qué ha pasado con la conversión al golpear esta piedra en Éxodo capítulo 17? ¿Cómo salió? Salió el agua, ¿no? Dentro de las piedras, como si fuese una peña así. Imagínense ustedes como si fuese
una catarata de diferentes orificios y comenzaron a salir las aguas por ahí, ¿no? El pueblo hebreo no sabía de dónde podría salir aguas, pero sin embargo, el Señor le manda a Moisés para que golpee la piedra. Muy bien. Aquí hay otra maravilla. Aquí, presten atención, en este Éxodo capítulo 17, 5, 7, le está ordenando a Moisés para que golpee a la piedra, ¿no? Vamos a ver aquí. Y golpearás, en versículo 6, y golpearás la peña, que es el shut, o sea, la piedra lisa, la piedra que no tiene poros, la pesada, y saldrán de ellas aguas. O sea, esto es de lo natural, esto es el milagro de lo natural que sale de la propia naturaleza que estamos explicando, ¿no? Y beberé al pueblo. Acá hay una cosa interesante. Aquí se está refiriéndose al cayado, ¿no? A la vara que siempre se tiene en la mano. Acá dice, y toma también en tu mano tu vara, o sea, de propiedad, es tu vara. Pero en la lectura de Números, capítulo 20, que hemos leído al inicio de la enseñanza, que es el centro de la enseñanza, acá dice, toma la vara y reúne la congregación, a la congregación. No dice toma tu vara, sino dice toma la vara. Y esa vara era la vara de Aarón que había florecido. ¿Entienden, hermanos? Y si no me equivoco, creo que esa vara fue la que le guardaron, que tiene un código ahí, que le guardaron dentro, en el interior del arca, que estaba posicionado en el lugar santísimo en el tabernáculo. Entonces, en Números, la vara era de Aarón que había florecido. Y en Éxodo, en la segunda lectura, era la vara de Moisés. En la primera, acá le dice, acá presten atención, le dice a Moisés, háblale a la peña. Y en Éxodo le dice, golpéale a la peña. ¿Se dan cuenta? O sea, golpéale a la peña con tu vara. Y en Números le dice, háblale a la peña con la vara que había florecido, que es conocido como la vara de Aarón, el hermano de Moisés. O sea, son dos circunstancias diferentes, hermanos. Entonces, aquí hay algo maravilloso cuando uno descubre, ¿no? Pero es un final triste preocupante, humanamente viéndolo, para la conducta de Moisés. Entonces, ¿qué cosa lo que pasa con la orden que el Señor había mandado a Moisés? Vamos a Números capítulo 20 y vamos a leer a partir del 9 hasta el versículo 13. Miren, hermano, entonces Moisés tomó la vara de delante de Yahweh como él le mandó, o sea, tomó la vara de Aarón, la que había florecido. Y reunieron Moisés y Aarón a la congregación delante de la peña. ¿Cuál era la peña? ¿Recuerdan ustedes? Era la peña porosa, la piedra porosa,
la que se denomina en hebreo Sela, y le dijo: oíd ahora, rebeldes. Como acá hay un signo de admiración, tengo la impresión que Moisés estaba cansado. Ya no aguantaba este pueblo tan insensible, tan incrédulo, tan falto de confianza, tan falto de fe, de que él se va, obedece, agarra la vara y le dice: rebeldes a este pueblo. Oíd, pueblos rebeldes. Os hemos de hacer salir agua de esta peña. Os hemos de hacer, esta es una pregunta. ¿Os hemos de hacer salir aguas de esta peña? O sea, de la peña, de la piedra porosa. Entonces alzó Moisés su mano y golpeó la peña con su vara 2 veces. Estamos en el versículo 10 de Números 20. Pero el Señor le había dicho en los primeros versículos que le hable a la peña, no que le golpee. Entonces, yo no sé, yo puedo pensar de que al decirle rebeldes, yo puedo pensar de que Moisés se quedó ofuscado, con rabia, impotente de este pueblo que cada momento se rebelaba contra Dios. Y él llegó y decía: ustedes quieren ver cómo sale agua de esta peña, porque tienen sed y esto, y pum, golpeó, y se olvidó o desobedeció de que el Señor le dice: háblale a la peña, háblale a la roca porosa. Entonces, acá viene algo de que la mayoría de nosotros no sabemos, y yo recién me estoy enterando. Que en el discernimiento, sacando de raíz del idioma hebreo, de que el Señor le está diciendo en hebreo: comunícate con la peña porosa. Comunícate con la peña porosa. Le dice: háblale a la peña. Entonces, ¿con qué finalidad el Señor estaba haciendo esto? Era para que se origine un milagro espiritual. Fíjense, hermanos, un milagro espiritual, como que envolviendo un término inexplicable o algo así. ¿En qué sentido? En que la peña porosa, que era el Sela, se iba a convertir en agua. Me dejo entender, hermanos. Siendo que en la lectura de Éxodo, esa peña es golpeada y la roca y la piedra seguía ahí, solamente que dentro de sus interiores, por ahí en sus rendijas, salía agua. Aquí no. Aquí consistía en que Moisés le hable a la peña. Comunícate con la peña. Es como quien decir, hablar con alguien vivo. O sea, de un momento a otro se disolvía la roca porosa, todas esas rocas que estaban ahí porosas, donde el Señor le había mandado, ¿no? Y se convertirían inmediatamente en agua. Eso es lo que quería mostrar Dios a su pueblo. Sin embargo, Moisés truncó esa manifestación que Dios quería hacerlo. Y en vez de hablarle a la peña,
le da 2 golpes con la vara de Aarón. Esta vara de Aarón tiene un sentido espiritual importantísimo. Y la conversión de esta piedra a agua para el Señor también tenía un punto importantísimo, que era la profecía que el agua era Yeshua HaMashiach, que el agua era Jesucristo. ¿Y qué dice? Por ejemplo, y era para que tomen todos. O sea, viendo esta conversión de agua, para que todos los que tienen sed tomen. Muy bien. Y acá dice, vamos a leer de nuevo, Números 20, de 9 al 13. Entonces Moisés tomó la vara, no era su vara de él, sino la vara de delante de Yahweh, como él le mandó. Y reunieron Moisés y Aarón a la congregación delante de la cela, o sea, delante de la peña, de la piedra porosa, y les dijo: oíd ahora, rebeldes, ¿os hemos de hacer salir agua de esta peña? Pues sí, le vamos a hacer. Eso fue la reacción de Moisés. Muy bien. Entonces, en vez de comunicar, de hablarle a la peña, ¿qué hace Moisés? Versículo 11. Entonces alzó Moisés su mano y golpeó la peña con su vara 2 veces. Y salieron muchas aguas. Ahí viene la disolución, la conversión. Y salieron muchas aguas, y bebió la congregación y sus bestias. O sea, la finalidad se cumplió. La finalidad se cumplió. Pero para que vean las maravillas, el hombre, para que vean las maravillas, era de que observen cómo Moisés le hablaba a la peña para que se convierta en agua. Lo que no lo hizo Moisés, y como el Señor nunca miente y siempre cumple con lo que habla y siempre cumple con sus promesas, el Señor por sí mismo ya tuvo que hacer sin evadiendo ya, o sea, saltando ya la desobediencia de Moisés. ¿Por qué? Porque sí o sí tenía que disolverse esa roca cela en agua. Porque eso es la profecía de la venida del Señor. Esa era la esencia de la venida del Señor. ¿Por qué? Porque el agua es palabra de Dios. El agua es Yeshua HaMashiach. El agua es Cristo. Vamos a corroborarlo. Juan 4, 13, 14. Respondió Jesús y les dijo: cualquiera que bebiera de esta agua volverá a tener sed. Mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Esa era la piedra cela. Esa era la piedra cela. ¿Se dan cuenta, hermanos? Si hubieran visto que esta roca se disolviera y se convirtiera de un momento a otro en agua, por hablarles Moisés, dejarían de tener sed. Quiere decir que hubieran visto nuevamente la manifestación de Dios como un milagro espiritual y dejarían de quejarse. Pero Moisés
hizo como para que la gente viera que un golpe, eh, que un golpe de vara le hubiera hecho comportándose Moisés como un tropiezo para ellos. Por eso viene el castigo a los dos hermanos, tanto Moisés, tanto Aarón, porque la responsabilidad era de los dos. ¿Y cuál fue el castigo? El castigo fue que el Señor les dijo a los dos que no iban a entrar a la tierra prometida. Entonces, cuando el pueblo se entera de esto, ellos se sienten con una vergüenza ajena después y dijeron, por nuestra culpa fueron castigados ellos. Y tengo la impresión que este pueblo fue cuando el Señor ya no permitió, o sea, Él es amoroso, pero Él tenía que hacer justicia. Este pueblo rebelde, hermanos, no entraron a la tierra prometida. El Señor, el Señor le castigó a Moisés y a Aarón, y al pueblo lo hizo caminar dando vueltas durante 40 años y murieron ahí. Y solamente entraron un remanente. Entonces, no hay que confundirnos, hermanos, de que el Señor nunca olvida su justicia. O sea, Dios es amor, pero el amor siempre anda con justicia. El amor tiene la función de no retribuirnos de todo lo que merecen nuestras obras. El amor, hermanos, no anula la justicia. Estamos hablando de justicia, de juicio. Estamos hablando de castigo. El amor es la atenuación del castigo que nos merecemos, y la justicia siempre va a existir, siempre va a haber. Eso nunca hay que olvidarnos. Salmo 130, versículo 4. Pero en ti hay perdón para que seas reverenciado. Pero en ti hay perdón para que seas reverenciado. Esta palabra me hace pensar mucho. El Señor es misericordioso. Señor, perdóname de mis pecados. Señor, no me castigues. Dame una oportunidad más, Señor. ¿A quién estamos hablando? A un Dios poderoso, a un Dios temible, lento para la ira, pronto para la misericordia. El Señor te está observando, te está mirando cuál es tu conducta, tu comportamiento todos los días de tu vida. Ten cuidado que no estés en la calidad de frío. Ten cuidado que no estés en la calidad de tibio, de morno. Porque tú sabes la escala en que te encuentras. Ten cuidado. Cuidado que tu perdón, tu pedido de Señor, perdóname, no sea a última hora. No sea a última hora. Tienes que tener mucho cuidado porque no sabes el día que el Señor te va a llevar. Vamos a ver. Mateo capítulo 16, versículo 18. Yo te digo, miren lo que dice aquí. Vamos a ver. Vamos a seguir leyendo aquí. En Primera de Corintios 10, capítulo 10, versículo 4 al 5, dice, Pablo está escribiendo aquí en la epístola a la congregación de los Corintios. Primera de Corintios, capítulo 10, versículo 4 y 5.
y todos ellos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que iba con ellos, y esa roca era el Cristo. Aquí ya le está describiendo que esa roca, Sela en hebreo, era Cristo. De nuevo, y todos ellos bebieron la misma bebida espiritual. Ya eso codificado, la manifestación esa ya era una bebida espiritual. Venid todos los que estáis cargados y cansados. Venid todos los que tengan sed de justicia. Tomad y bebed el agua, la sed. Eso era la palabra que nosotros íbamos a recibir en la gracia. Recibíamos la palabra, nos compungíamos y recibíamos el Espíritu de Dios en nuestro corazón. Eso era el propósito que Dios tenía en ese momento en que Moisés desobedeció, y en vez de hablarle a Cristo, le dio 2 golpes. Ahora entendemos, hermanos, la historia de Moisés con respecto a esta desobediencia. Yo recién, el Señor ha permitido que se abra mi mente y me siento en paz porque he aprendido un granito más. Y todos ellos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que iba con ellos, y esa roca era el Cristo. ¿Quién lo está descifrando? ¿Quién lo está desmenuzando? ¿Quién nos está dando pan comido en el concepto de lo que Dios tenía en la orden que le da a Moisés para que se manifieste ese milagro? Esa manifestación era un milagro espiritual. Versículo 5. Pero Dios no se complació en la mayoría de ellos, porque cayeron en pecado en el desierto. Ellos pecaron rebelándose contra Dios. En Salmos capítulo 31, versículo 3, en algunas versiones, en unas es 3, o otra versión a veces está como 4. Ahí vean ustedes, hermanos. Porque tú eres mi roca y mi castillo. Por tu nombre me guiarás y me encaminarás. Esta roca está hablando de Sela, está hablando de Cristo. Salmos capítulo 40, versículo 2. Y me hizo sacar del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso, puso mis pies sobre peña y enderezó mis pasos. Esta piedra está hablando de Sela. Salmos 42, 9. Diré a Dios, roca mía, ¿por qué te has olvidado de mí? ¿Por qué andaré yo enlutado por la opresión del enemigo? Esta roca se está refiriéndose a Sela, se está refiriéndose a Yeshua HaMashiach. Ya tengamos conocimiento que uno de los libros más proféticos acerca de Yeshua HaMashiach son los Salmos. Salmo 78, 16. Miren ustedes, acá viene parte de la historia de lo que ya hemos leído, pero en Salmos 78, 16 y siguientes, hasta el 20, vamos a seguir, que es chiquita. Pero aún volvieron, 16, pues sacó de la peña corrientes. Está hablando de esa roca Sela, de la roca porosa. Hizo descender aguas como ríos, pero aún volvieron a pecar contra él, rebelándose contra el Altísimo en el desierto. Pues tentaron a Dios en su corazón, pidiendo comida a su gusto, y hablaron contra Dios diciendo, ¿podrá poner mesa en el desierto? Fíjense ustedes, hermanos, tal osadía.
de estas personas. He aquí, ha herido la peña y brotaron agua, y torrentes inundaron la tierra. ¿Podrá dar también pan? ¿Dispondrá carne para su pueblo? Miren ustedes el extremo de la incredulidad de este pueblo, habiendo visto durante todos sus recorridos las maravillas del Señor. Es algo inconcebible. Y eso, que no quepe la menor duda de que hoy día estamos viviendo esto. La propia existencia que tú estás viviendo, mi querido hermano carnal, mi querido amigo, mi querido vecino, mi querido hermano de la congregación, tu propia existencia ya es un milagro espiritual. Ya es un milagro espiritual. Pero sin embargo, hay muchas personas que aún conociéndole a Dios, y mucho ya peor, aquel que solamente cree que existe un Dios, se comportan de esta manera, tan fría, tan sin concepto, una vida sin sentido, sin proyecto. Solamente se preocupan en trabajar, en ascender, en hacer cursos que no van a llevar a la gloria de Dios, y pierden todo el tiempo ahí. No es malo superarse, pero es malo sobreposesionarle primero a las cosas humanas que no vamos a llevar, y le dejamos de lado lo que Dios quiere para nosotros. Es que nosotros estemos preparando a nuestra alma para tener la capacidad de que el Señor nos considere favorables para vivir eternamente en su reino. ¿Qué dice Juan capítulo 4, versículo 13-14? Respondió Jesús, Yeshua, y le dijo, acá es la historia de la samaritana, cuando le dice, dame agua de beber, cuando el Señor le dice, cuando estaba en el pozo, ¿no? Y sobre el agua le dice, el mismo Yeshua le dice, Juan capítulo 4, 13-14. Respondió Jesús y le dijo, cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed, refiriéndose al agua del pozo. Mas el que bebiere del agua que yo le daré, no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para la vida eterna. Amén, hermanos. Salmos 130, versículo 4. Y hemos hablado de esto, pero en ti hay perdón para que seas reverenciado. Si estamos en una condición difícil delante del Señor, hay que tomar una decisión y decir, Señor, yo ando mal contigo. Y yo te doy gracias, Señor, porque estoy con vida. Y esta palabra que estoy escuchando, Señor, está removiendo mis entrañas. Y quiero hacer pacto contigo, Señor. Y quiero beber de esa piedra que se convirtió en agua. La piedra porosa, el Sela. Mateo 16, 18. Yo te digo que tú eres Pedro, y sobre esta Sela, o sea, estaba hablando de él mismo, sino la comprensión lectora del razonamiento del humano que está contaminado por el pecado, hace que solamente el concepto no pase de su propio corazón y que ni siquiera llegue a su cerebro.
¿Por qué? Porque está pensando aquí de que Yeshua HaMashiach, que es la piedra, que es el Sela, le está diciendo a un imperfecto que es Pedro, de que sobre la piedra, o sea, sobre Pedro, se va a edificar la iglesia. Miren ustedes tal prevaricato, tal apostasía tremenda. Y vaya a ver usted la conducta de esa iglesia a través de la historia, ¿no? La conducta, todos esos papas. Habían papas homosexuales, papas que hacían relaciones sexuales con sus hermanas. Eh, Había una mujer papa que se había disfrazado de hombre. La Santa Inquisición, que se creó en el año de 1100 aproximadamente, y mataron una cantidad de gente, y la Biblia incendiaron, lo hicieron pasar de brujas y cosas por el estilo. El Espíritu Santo nunca estuvo ahí. Nunca estuvo ahí. Hasta que salió Lutero, el protestantismo, y se incrementó peor todavía la apostasía con congregaciones, entre paréntesis, protestantes, y que cada uno tiene su grupo y cada uno tiene sus estatutos, un poquito de verdad, mayormente de mentira, un ceviche mixto se hizo todo esto. Entonces, hermanos, la piedra es Sela, es la piedra porosa, es Cristo. Entonces, cuando estaba hablando con Pedro, le dice, sobre esta piedra, o sea, en la historia no se ve de que él con su dedo en punta le indicaba a su propio pecho, Yeshua HaMashiach decía, sobre mí se edificará la iglesia. Y el que quiere servir a Dios correctamente va a entender eso de una forma limpia, de una sana doctrina, de que se tiene de que el Señor, el pastor, el maestro, el caudillo, el líder, el jefe, el, todo lo que nosotros podíamos hablar de lideranza es Cristo, solamente Cristo. No que dependemos, la jefatura está en Lima, ¿no? Tenemos que mandar los diezmos allá, o está en Huánuco, está en Pucallpa, la central queda allá. ¿Qué dirá nuestro jefe? A ver, vamos a ver qué cosa lo que dice. A ver qué cosa lo que le orienta el Espíritu de Dios allí en Pucallpa. Y de ahí va a recibir una orden, como que si aquí donde yo vivo no estaría el Espíritu Santo en mi corazón, o sea, no tendría yo ningún discernimiento para dirigir nada, porque el Espíritu Santo está en las zonas donde solamente nuestro inmediato superior podría estar ahí. Es algo inconcebible, hermanos. Y la última piedra le he dejado para el último, que es la piedra labrada, que es la piedra en hebreo se llama Eden, Eden, que se llama piedra labrada. Y esa piedra labrada somos nosotros, que comienza el Señor a refinar esa piedra, hablando de piedra. Somos parte de la piedra Sela. Somos parte de la piedra Sela. Pero ya juntando con la piedra Shut, hermanos, se refiere ya a un todo, el Dios todopoderoso de su reino, sería una piedra Shut. O sea, ya no habría una confusión, ¿no? Entonces sería como si fuese una unidad. Pero cuando Dios, Hashem, Elohim, el yo soy el que soy, se desprende y se corporea, Él se hace como una piedra Sela. Pero Él siempre es una piedra Shut.
Espero, hermanos, de que me haya dejado entender. A mí me encantó este tema. Después de la conclusión, del entendimiento, le di gracias al Señor, porque no lo sabía. Cuando leemos rápido la palabra del Señor, no, el Señor se amargó porque desobedeció Moisés y ponte ahí acabó la historia. Pero cuando nos vamos a tener una comprensión lectora espiritual, ahí sí la cosa es diferente. Y espero, hermano, que esta enseñanza te haya edificado y que continúes perseverando en las cosas del Señor, sometiéndote, ¿no? Sumergiéndote en esa piedra porosa que se convirtió en agua. Diferente fue en Horeb cuando el Señor le mandó a que golpee la piedra. Y esa piedra era Shut, que golpee la piedra. Y diferente era la otra para que le hable, para que se comunique con Yeshua, porque esa piedra porosa era Cristo. Que Dios les bendiga, amados hermanos. Hasta la próxima semana. Amén.